Bien, estimados estudiosos, sean bienvenidos a nuestra sesión sincrónica correspondiente al módulo número uno de nuestra aula Estructura Organizacional. Les pido por favor, pues en este momento a Laura, que está conectada en la sesión sincrónica, que esperemos un minuto más para darle espacio a otros compañeros del curso que se sumen a la sesión sincrónica. Ya vuelvo. Bueno, daré un primer inicio entonces a lo que es la sesión sincrónica de este módulo número uno. Como lo teníamos presupuestado dentro del plan de formación y cronograma de actividades, el día de hoy, 9 de septiembre, a partir de las 4 de la tarde, estaría yo realizando esta sesión sincrónica del módulo inicial del aula. Para todos quienes no se pueden conectar, recuerden, yo en el transcurso de esta tarde o en la mañana del día de mañana estaré cargando este video en la plataforma para que ustedes puedan visualizar las temáticas que trabajamos en esta sesión sincrónica. Y recuerden que ante cualquier duda o cualquier inquietud que tengan, pues pueden escribirme por medio del correo electrónico. Yo con gusto estaré atendiendo a sus inquietudes. Los invito particularmente a verificar esos diferentes apartados del aula, del curso, las fechas de presentación de las actividades, de los diferentes eventos que se desarrollan en el aula, ya que actualmente, pues por lo menos por lo que me permite a mí verificar el curso, de los 36 estudiantes que hacen parte del aula, solamente 9 han visualizado esa sesión sincrónica de bienvenida. Por lo tanto, pues bastantes estudiosos, la gran mayoría, no han visualizado esa sesión sincrónica. Y respecto a la actividad diagnóstica, de igual forma, de la totalidad, pues solamente Yair, solamente uno de 36 estudiantes que hacen parte del curso participaron en esa actividad diagnóstica. Si bien la actividad diagnóstica no es evaluable, como yo se los dije en la sesión de bienvenida, no hace parte del criterio de evaluación o de calificación del curso, pues sí es importante que ustedes participen en los diferentes eventos, en los diferentes apartados del aula, porque para eso es que están diseñados, ¿no? Están diseñados es para que ustedes los aprovechen y puedan dar uso de los mismos. Pero pues es decisión de cada uno participar o no. Sí les dejo en claro que con anterioridad se mencionó, se dijo los tiempos de desarrollo y de participación en cada una de las actividades evaluables. En breve, cuando realice la presentación del módulo, voy a mencionar nuevamente las fechas de presentación de las entregas, particularmente las entregas de este módulo inicial del aula, pero les dejo muy en claro que el cierre de la primera actividad evaluable del curso es el próximo lunes 14 de septiembre a las 8 de la mañana. El que intente posiblemente realizar su entrega a las 8 y 5, pues ya no es tiempo para realizar entregas, ni para solicitar habilitaciones, ni demás. Los tiempos están establecidos con anterioridad. Ya la actividad lleva cerca de 2 semanas, bueno, lleva semana y media habilitada. Y en esta semana y media que ha estado habilitada la actividad, hasta el momento nadie ha realizado su entrega, si no estoy mal. Entonces, pues
La invitación, por lo menos de mi parte, es a ajustarse a esas fechas, a verificar puntualmente esas fechas y a participar del curso dentro de los tiempos que están establecidos para ello y no presentar por ahí posiblemente más adelante inconvenientes en cuanto a su nota de aprobación del aula, ¿no? Recuerden que es una nota aprobatoria y ustedes deberían contar con el desarrollo o entrega de todas las actividades evaluables del curso para no poner en riesgo precisamente esas notas aprobatorias del aula. Teniendo eso como referente, pues espero que esta sesión sincrónica sea visualizada. En este momento, pues Laura y creo que Oscar, no, perdóname, es que no me fijé muy bien en el nombre, estaban conectados en la sesión. Esperaría que pues quienes no se conecten en este momento, porque sé que posiblemente ante otras obligaciones, trabajo u otras actividades que no les permiten conectarse de forma sincrónica a la sesión, pues posteriormente la vean en el video que yo les facilito, que les envío por correo electrónico, por anuncio, y aparte se los publico en el apartado de sesiones sincrónicas que tiene el curso. Bien, este módulo número uno de nuestra aula se denomina estructura organizacional, funciones y procesos. El objetivo fundamental de esta sesión sincrónica es hablar sobre algunos conceptos principales de lo que es la estructura organizativa, de algunos tipos de estructuras organizativas como las funcionales, divisionales y también las matriciales, que son esos elementos que pues posteriormente ustedes deberán o van a desarrollar a lo largo del módulo. Inicialmente voy a realizar una breve presentación de nuestro módulo número uno. Hablaré posteriormente de lo que es la estructura organizativa, los tipos de estructura organizativa como el funcional, divisional, horizontal y matricial. Luego hablaré de las funciones organizacionales, procesos empresariales y finalmente pues les daré a ustedes el espacio, luego de hablar de la cultura organizacional y los tipologías de cultura, les daré el espacio a que ustedes puedan realizar sus preguntas, inquietudes sobre las temáticas trabajadas o puntualmente me parecería bueno que presentaran las preguntas o inquietudes que tengan sobre las actividades que se deben presentar próximamente en el curso. Bien, en el módulo número uno se busca que ustedes puedan dominar las definiciones y conceptos básicos para la comprensión de estructuras organizacionales y de organizaciones orientadas por procesos y por funciones para caracterización de situaciones empresariales. También este módulo busca que ustedes puedan aplicar los conceptos de estructura, funciones y procesos con una adecuada apropiación conceptual para analizar fenómenos empresariales relacionados con la estructura organizacional y finalmente que puedan comprender las diferentes etapas por las que atraviesa una organización incorporando los conceptos de estructura y de diseño organizacional para gestionar los ajustes que requiere una organización en diferentes momentos históricos. Básicamente, los ejercicios que nosotros vamos a desarrollar o los conceptos que vamos a desarrollar es lograr dimensionar cómo se establecen, cómo se estructuran esos diversos ejercicios estructurales dentro de las organizaciones y a partir de los mismos poder determinar cómo esto tiene un impacto significativo, tiene una influencia directa en los resultados o en las actividades que desarrolla una organización. La estructura organizacional, en definitiva, va a determinar cómo es el funcionamiento de la empresa, en definitiva va a determinar cómo la organización desarrolla sus actividades y también cómo la organización es capaz de responder ante las mutaciones o ante los cambios que se presentan en el entorno. Bien, para este módulo número uno nosotros tenemos planeadas dos actividades, como ustedes ya la conocen. Una primera actividad que se denomina estructuras, funciones y procesos, que yo espero que ya algunos estén desarrollando la entrega de la misma, porque como lo saben, la actividad tendrá cierre el próximo día, lunes 14 de septiembre a las 8 de la mañana. A partir de esa hora y de ese día, se habilitará también entonces la actividad número 2 que es sobre la cultura organizacional. Bien, esa actividad estará habilitada hasta el día 28 de septiembre. De igual forma, como lo pudieron ustedes observar cuando debieron haber revisado el plan de formación, el módulo número uno es
un poco más extenso, es un módulo que tiene una duración de un mes, pero que básicamente solamente tiene dos actividades o tres eventos fundamentales por desarrollar, esta sesión sincrónica y las dos actividades que ustedes deben entregar. Mientras que el módulo número 2 tendrá una duración de igual forma de un mes, pero en este caso tenemos tres actividades, dentro de las cuales dos de esas actividades solamente tendrán una semana para su presentación y tendremos la evaluación final del curso. Por eso, reitero el llamado sobre el desarrollo de las actividades. Estas actividades ya van 2 semanas y por el momento creo que nadie ha realizado su participación. Yo por ahí el primer día una recomendación que hice, bueno, perdón, Javier sí ya hizo, Arrieta ya hizo la entrega de la actividad. No me había fijado que alguien ya había participado de la actividad. Pero en este caso creo que es un ejercicio oportuno, ¿no? Realizar la entrega con tiempo de anticipación, realizar las actividades con tiempo de anticipación, porque desde la primera sesión de bienvenida que yo les hice al curso, digamos que la recomendación siempre ha sido o es no esperar hasta último momento para entregar las actividades, porque pues en último momento la experiencia me ha dicho que se pueden presentar, por ejemplo, caídas de internet, bloqueos, link rotos o link que no funcionan. Entonces eso pues obviamente afecta la nota final o la nota pues puntual que ustedes alcancen en la actividad. Saludo también ahora a Olga, que la veo conectada también a la sesión sincrónica. Bien, iniciemos entonces con la temática que tenemos que trabajar. La sesión de hoy pues está planeada con una duración aproximada de 1 hora. Una primera parte, como se los anuncié, en la sesión sincrónica de bienvenida, donde yo voy a hablar sobre las temáticas que trabajamos en el módulo o que debemos trabajar en esta sesión. Esa duración o esa exposición mía tendrá una duración aproximada a partir de más o menos en los 40 minutos, y después de ese espacio abriremos el debate para que podamos interactuar sobre las temáticas y conceptos que desarrollemos. Inicialmente entonces la primera reflexión que nosotros deberíamos pensar o adentrarnos es sobre cómo se desarrollan las organizaciones en cuanto a su estructura, especialmente a partir de ese contexto internacional en el cual se desarrollan nuestras actividades económicas, ¿no? Actualmente nosotros encontramos a nivel mundial un fenómeno particular que es eso que denominamos integración de mercados o eso que denominamos globalización, ¿no? También, que hace referencia a que cada día más existe mayor número de competitividad, cada día se presenta una nueva oportunidad para que diversas empresas ingresen en otros mercados, ingresen en otros países a competir, a instalar sus actividades, a ofrecer sus productos, ¿no? ¿Y eso qué significa? Que la operación, las actividades abarcan un mayor rango de cobertura y abarcan un mayor flujo, digamos de cierta manera, de activos, de información, abarca de cierta manera un mayor flujo de actividades para que se pueda concentrar de cierta manera ese ejercicio puntual de poder ofrecer a los consumidores un producto con determinadas características, un producto con determinadas funcionalidades, tratando de que sea de igual manera en los diferentes mercados en los cuales yo lo ofrezca. Entonces eso nos llama la atención en algo, porque una cosa es que yo tenga una organización que produzca jugo de naranja en Bogotá, y otra muy distinta entonces que yo quiera abrir un punto de venta en Caracas, Venezuela, porque ya allí la distancia requerirá que yo posiblemente tenga que contratar a alguien, ¿sí? Que tenga la necesidad entonces de establecer estrategias, mecanismos, sistemas para poder controlar cómo se están consiguiendo los resultados en ese lugar, para tratar de controlar que efectivamente pues allí se estén ejecutando las actividades de manera similar y que se le ofrezca a los clientes el mismo producto que yo estoy ofreciendo acá en Bogotá. Esto sucede, digamos, en todos los escenarios. Pero obviamente nos encontramos con diversos elementos y factores que influyen en el desarrollo de actividades de esas organizaciones, que son las normatividades, que son las culturas, que son las actividades propias de cada uno de los mercados en los cuales yo desarrollo mi función. Cada uno de los mercados entonces tendrá una legislación particular que establece que un producto debe tener X o Y características. Sucede, por ejemplo,
con la Coca-Cola. Es un ejemplo, digamos, sencillo. No es lo mismo tomarse una Coca-Cola en México que tomársela en Estados Unidos, ¿no? Y es más, para quienes por ahí no lo sabían, en ocasiones en Estados Unidos, cuando uno compra una Coca-Cola, le ofrecen, bueno, ¿cuál quiere? ¿La Coca-Cola estadounidense o la mexicana? La mexicana es un poco más cara, ¿no? ¿Por qué? Porque en Estados Unidos se establecen unos lineamientos de endulzantes a las gaseosas, o se estableció recientemente, en los cuales hace que el sabor final que tenga esa Coca-Cola varíe un poco. En cambio, la Coca-Cola mexicana, la que se produce eh, del otro lado de la frontera, no tiene esas restricciones. Entonces tiene tal vez un sabor un poco más natural. Bien, entonces esos son tipos de elementos que de cierta manera, legislaciones, normatividades propias de cada mercado que de cierta manera obligan a que mi organización tenga que desarrollar actividades distintas, tenga que desarrollar funciones totalmente alternativas, y a partir de esas variaciones, pues obviamente también requiere que la estructura que yo defino para la organización sea distinta. Distinta en cada uno de los escenarios donde yo me desenvuelva o desarrolle. Un ejemplo realmente que me parece a mí llamativo y significativo fue la fusión que se presentó hace ya cerca de tal vez 3 o 4 años entre las dos mayores grupos cerveceros a nivel mundial, que es AB InBev y SABMiller. En el caso de SABMiller era la empresa dueña de Bavaria acá en Colombia. Y en el caso de AB InBev era dueña, por ejemplo, de Bogotá Beer Company, entre otras marcas internacionales, pero puntualmente en Colombia ellos habían adquirido, por allá por el 2006 creo, 2016, perdón, habían adquirido lo que es la marca o la empresa Bogotá Beer Company. Entonces, ¿qué parece atractivo acá? Tal vez estas dos marcas, estos dos grupos empresariales, son los grupos empresariales con mayor dominio a nivel mundial. Son los grupos empresariales tal vez de producción de bebidas o de productos alimenticios más grandes a nivel mundial, ¿no? Saab Miller era la número 2 del mundo y AB InBev era la número 1. Después de estas dos marcas solamente aparecía por allá Heineken en tercer lugar, pero pues estaba muy rezagado frente a estas dos empresas enormes. Su fusión obviamente causó estragos en grandes mercados porque se creía o se pensaba que no se podría realizar finalmente debido a pues muchas leyes antimonopolio que regían en varios mercados, pero se produjo el ejercicio de fusión principalmente en que en muy pocos mercados, como lo pueden ver en pantalla, actuaban ambas compañías. Bueno, si bien eran mercados realmente importantes donde actuaban ambas compañías, había muchos mercados en los cuales solamente tenía presencia uno de los dos gigantes. Por lo tanto, ese ejercicio se pudo realizar a partir de ceder a unas marcas, a partir de quitar o eliminar algunas marcas, suceder algunos elementos como activos a otros competidores y ceder un poco de lo que es el mercado en, en los lugares donde pues tenían actuación los dos gigantes. Pero lo que incumbe a nuestra asignatura o que nos debe llamar la atención es las características estructurales que tenían estas dos empresas. Por un lado, y por conocimiento, digamos, cercano que yo tenía sobre la empresa SAP Miller, porque sí, tengo varios compañeros que están trabajando y que han trabajado en la organización Bavaria. Comentaban que esta organización es mucho más plana. Es una organización que a lo largo de los años ha permitido el empoderamiento de los trabajadores o por lo menos el empoderamiento de ciertas áreas de trabajo que tiene la compañía, particularmente Saab Miller, y esto sí era un elemento de fácil consulta para la gente o el público en general, establecía sus mercados dependiendo de las regiones. ¿Sí? Había un mercado de la parte sur de América, la parte norte de América, el mercado del sur de África, del norte de África, de Asia, ¿sí? Y esto permitía que para cada uno de esos mercados, para cada una de esas regiones, existiera un gobierno corporativo independiente, un gobierno corporativo que podía tomar decisiones particulares que solamente se implementaran en esos mercados en los cuales requería la organización o requería la empresa que se tomaran ese tipo de medidas y no que llegaran a impactar a los demás mercados o a las demás
gobiernos corporacionales de la compañía. Por otro lado encontrábamos a AB InBev y AB InBev sí ya es objeto de varios estudios de caso, ¿no? Y información que se consigue desde la academia sobre AB InBev es mucho mayor porque digamos desde hace muchos años es la empresa que viene marcando el hito, el número uno ahí en el listado de mayores empresas productivas a nivel mundial, por lo menos en lo que es la producción de alimentos. Y AB InBev de ese modo ha sido objeto, como lo mencioné, de varias investigaciones y de varios estudios que se establecía dentro de diferentes estudios investigativos. Ustedes van a poder encontrar el nombre de Carlos Brito, ha sido el jefe o el director brasileño que ha estado a cargo de esta empresa multinacional. Ha sido un gobierno corporativo mucho más centralizado, donde el poder de toma de decisiones está prácticamente centralizado en Carlos Brito. Eh, en ocasiones, si hay una revista científica que menciona que en AB InBev no se mueve una hoja sin que Carlos Brito lo autorice. O sea, esto con que aquí hace referencia a que ese nivel de centralización del poder está totalmente marcado en la organización AB InBev, que lo diferencia mucho de lo que es o lo que se mencionaba anterioridad de la organización SAP Miller. Entonces, entretenido tratar de más adelante o en un futuro llegar a conocer cómo se realiza un proceso de fusión de organizaciones que tienen unas características tan distintas, ¿no? Por un lado, una organización muy burocrática, muy tradicional, donde existe de cierta manera un gobierno central que establece los lineamientos bajo los cuales deben desarrollar las funciones todas las filiales y todas las plantas que pertenecen a esa compañía. Y por otro lado, una organización que da un poco más de libertad, que es mucho más plana, mucho más horizontal, que permite el empoderamiento de diferentes gobiernos corporativos dentro de la empresa para que tomen las decisiones que consideren en su momento más adecuadas, que den frente a las mutaciones o los cambios que se presentan en el entorno. Ese es el ejercicio que actualmente sigue haciendo este grupo empresarial, porque no es un ejercicio que sea de un año o 2 años esa fusión, sino que será un ejercicio que posiblemente tarde más de 10 años en poder acoplar y poder finalizar ese ejercicio de fusión de actividades que desarrollan estas organizaciones. De igual manera, ya nosotros empezamos a encontrar dentro del mercado colombiano más marcas que tal vez en antigüedad no estábamos tan acostumbrados a ver, que pertenecen pues obviamente a lo que era el grupo AB InBev. Digamos que por parte del grupo SAP Miller sí era normal ver en Colombia ver la marca Miller, la Peroni, la Miller Lite, ¿sí? Pero en Colombia no era muy común encontrar cervezas, digamos, tan fácil de acceso como lo era Budweiser, como la Stella Toys o como son diferentes marcas que pues pertenecen a ese grupo empresarial. Ya como parte de ese ejercicio de fusión de actividades que tienen estas empresas, pues se empieza a notar en el mercado colombiano que se encuentra la oferta de estos nuevos productos. Entonces, esa estructura organizacional que caracteriza a cada una de esas organizaciones, a cada una de esas empresas, puede tener diferentes alternativas. Obviamente estas alternativas han venido evolucionando a través del tiempo. De igual forma como han venido evolucionando las teorías de administración de empresas que surgieron por allá después de la revolución industrial, ¿sí? Que surgieron en el momento en que se vio la necesidad de poder administrar el trabajo, el esfuerzo humano que se producía dentro de las empresas para optimizar los recursos. Pues entonces también las diferentes teorías que relacionan el manejo del esfuerzo laboral, del esfuerzo administrativo dentro de las empresas, de precisamente las estructuras que definen las organizaciones, ha venido evolucionando. En este caso, podemos definir o podemos encontrar cuatro tipos de estructuras muy llamativas: la funcional, la divisional, la horizontal y la estructura matricial. No significa que posiblemente una sea mejor que otra. Sí, posiblemente algunas te permitan o permitan desarrollar acciones o enfrentar problemáticas de forma mucho más oportuna o distinta que otras. Pero organizaciones actualmente importantes y actualmente exitosas tienen estructuras organizacionales muy clásicas como las funcionales, perdón, ¿sí? Con gobiernos centralizados y demás. Uno tendería, o yo soy de los que
tengo la visión de que las organizaciones mucho más planas, de que las organizaciones horizontales y que empoderan al trabajador en la toma de decisiones son organizaciones, digamos, mucho más óptimas y que les permiten dar respuesta a las problemáticas que se presentan en el entorno, ¿sí? Es decir, que son organizaciones que responden de mejor manera a las mutaciones del entorno social. Esa es mi perspectiva, pero digamos el ejemplo que yo les acabo de mencionar, les coloco como la organización más grande y más importante a nivel mundial de producción de productos alimenticios. Es una organización que tiene una estructura funcional, ¿sí? Es una organización totalmente distinta a esa que yo creo que es la más óptima. Entonces por eso lo menciono, no es que una estructura organizacional sea mejor que otra, pero sí posiblemente alguna permita dar respuesta a problemáticas, permita dar respuesta a situaciones de manera mucho más rápida, perdón, que otros tipos de estructura en particular. Pero cada una de estas entonces obedecerá a las necesidades que tenga la empresa. ¿Sí? Cada empresa tendrá unas necesidades y unos requerimientos bajo los cuales cada una de estas estructuras va a obedecer mucho mejor a lo que ellos quieren buscar o alcanzar. En un primer lugar encontramos entonces la estructura funcional. La estructura funcional va a depender precisamente de las funciones que se desarrollan dentro de la organización, de las funciones que tiene cada área de trabajo, cada departamento, cada colaborador. Podemos encontrar que esta estructura funcional se concibe como una de las estructuras o como la forma de estructura organizacional más clásica dentro de la administración de empresas. Está muy relacionada con esos ejercicios clásicos, con esos primeros teóricos de la administración como lo es Henry Fayol, Taylor, Weber, Smith, porque básicamente se estableció en su momento que la importancia dentro del mercado era tratar de establecer organizaciones que pudiesen aumentar significativamente su nivel de productividad, alcanzar números estrambóticos de producción y simplificar las tareas que debía realizar cada colaborador para precisamente aumentar los niveles de productividad y de eficiencia que él parcialmente podría alcanzar. Por lo tanto, se individualizaba el trabajo, se establecían los trabajos por medio de funciones, se establecían equipos de trabajo y departamentos dependiendo de las funciones que deberían completar o deberían cumplir esos trabajadores y eso dio origen a esta estructura funcional. La organización se establecía, la empresa se organizaba a partir de las diferentes funciones que se cumplían dentro de las organizaciones. Dio origen esto, entonces, a los diferentes departamentos, a las diferentes áreas de trabajo que están obviamente organizadas debido a que los trabajadores que pertenecen a cada área, a cada departamento, pues responden a una necesidad de conseguir un objetivo o un resultado particular o un resultado similar. Bien. Posteriormente, como se les menciono, el mercado ha ido evolucionando. Esa integración de mercados, esa oportunidad de que yo pueda también entonces hoy no solamente vender mi jugo de naranja acá en Bogotá, sino que lo pueda vender en, digamos, en Lima, Perú, me lleva a que yo tenga la necesidad entonces de tener no una estructura que gobierne la empresa a nivel acá Bogotá, sino que haya alguien o un personal encargado de supervisar de igual manera las actividades que se estén ejecutando en Lima, Perú. De igual manera, cuando yo identifico que, bueno, no solamente el jugo de naranja lo vendo bien, sino que yo puedo también empezar a vender pasteles de pollo, ¿sí? Junto con el jugo de naranja y también la gente me compra. Entonces, cuando yo entro en ese nuevo mercado, ¿sí? Cuando me integro a partir de identificar una oportunidad de negocio en una nueva unidad, pues ya eso no puedo evaluarlo bajo los mismos criterios que yo estoy evaluando la producción de jugo, ¿no? Porque yo tengo una serie de actividades que ejecuto para poder producir jugo y venderlo, ¿m? Pero esas actividades que yo realizo para producir el jugo no van a ser las mismas que necesito realizar para producir los pasteles de pollo, ¿no? Son actividades totalmente distintas, requieren de material prima totalmente distinto, requieren de un conjunto de tecnología como hornos o demás elementos que se necesiten para producir ese elemento final. Por lo tanto, son dos unidades totalmente separadas o que deberían ejecutarse de manera separada, ¿sí? Porque, por ejemplo, si yo identifico que el jugo me genera a mí una ganancia mensual de 2 millones de pesos,
y empiezo a elaborar también pastel de pollo y resulta que el pastel de pollo me genera a mí solamente 200.000 pesos mensuales de ganancia. Yo no podría llegar a tomar eso como conjunto, sino debería separarlo para validar efectivamente cuál de los dos es que en realidad me está generando mayor impacto, ¿sí? Porque si al final yo identifico que, uy, estoy generando 2.200.000 de ganancia, pero en realidad como que es mucho trabajo, yo prefiero concentrarme solamente en uno de los dos negocios. Me voy a dedicar al pastel de pollo y voy a dejar el jugo. Pues no, esto no es lo óptimo, ¿no? Yo tengo que separar esas dos unidades de negocio para validar cuál es esa unidad de negocio que realmente me está significando a mí aportes suficientes. Esta necesidad que les menciono fue la que en su momento se le presentó a varias organizaciones, a diversas organizaciones a nivel mundial, que tenían sus actividades orientadas a una actividad en particular. Por ejemplo, el señor Rockefeller, que estaba orientado a lo que era la extracción de petróleo en los Estados Unidos y después se dedicó al transporte por medio del ferrocarril, ¿sí? Porque necesitaba transportar su crudo por medio de los ferrocarriles, pero entonces identificó que ese ferrocarril también lo podía ofrecer a otras empresas o otras personas para transportarse. ¿M? Y acá son dos elementos, dos actividades totalmente distintas y que se deben separar para encontrar en definitiva si realmente es productiva o no, o representa ganancias cada una de esas unidades de negocio. Por eso se crea la estructura divisional. La estructura divisional entonces responderá a que se crea una estructura independiente para cada una de esas unidades de negocio o para cada uno de esos mercados en los cuales actúa la empresa. Porque imaginémonos entonces como pasó en el caso de Avianca, que yo tengo a Avianca Colombia y tengo a Avianca Brasil. Y si no existiera esa estructura divisional, entonces en Brasil, por ejemplo, la caída del real o, por ejemplo, el aumento de precios en el crudo o la disminución en la demanda de las personas que compran tiquetes en Brasil, llevaría a que esa empresa, Avianca Brasil, llegara a números rojos, a quiebras, a que estuviera generando siempre pérdidas y esas pérdidas afectaran a Avianca Colombia y por lo tanto, pues acá en Colombia, por ejemplo, siempre la gente estuviese comprando tiquetes en Avianca y de un momento a otro no, la empresa quebró porque se la llevó el compañero de Brasil, porque allá nadie compraba, ¿no? Deben ser identificadas como elementos distintos, más allá que sus actividades sean muy similares o que manejen una misma marca y demás, pues deben estar separados para separar de esa manera también los estados de flujo y los resultados financieros que cada uno de ellos consigue. Bien, además también porque pues también deben obedecer, como lo mencioné en un inicio, a legislaciones, a normatividades puntuales que se deben aplicar para cada uno de los mercados. En un tercer lugar encontramos las estructuras horizontales, esas que yo les menciono que me gustan un poco más a mí, porque identifico que en estas estructuras horizontales se da empoderamiento mucho mayor al colaborador, al trabajador, se le da la oportunidad de que el trabajador pueda tomar decisiones, de que el trabajador pueda evaluar una situación que pasa a la organización, evalúe una mutación que se presenta en el entorno y cuando esa situación requiera alguna decisión, algún cambio, alguna acción por parte de la compañía, pues ese trabajador esté en la posición y esté en la capacitación oportuna para poder tomar esa decisión que beneficie a la empresa. No, obviamente no les voy a mencionar ese escenario totalmente ideal, ¿no? Porque es posible, o digamos que el temor que lleva a que se centralice la toma de decisiones, a que se centralice el poder dentro de las empresas, es el temor de que las personas que toman esas decisiones pues no se encuentren adecuadamente capacitados o que no cuenten con las competencias o herramientas oportunas para tomar esas decisiones y que cuando tomen las decisiones pues en caso contrario, lo que hagan es afectar a la empresa. Imaginémoslo de pronto con un ejemplo que puede ser un poco más fácil de entender. Imaginémonos una organización de igual manera colombiana, que como lo digo vende su jugo de naranja acá en Colombia y está empezando a vender su jugo de naranja también en Venezuela. Y resulta que de un momento a otro se va a realizar ese proceso de negociación con el mercado venezolano, pero resulta que ¡pum!, se cerró la frontera, como suele ocurrir entre Colombia y Venezuela. Cerraron, corte de relaciones diplomáticas, se cierra la frontera y yo tengo entonces una capacidad productiva hacia donde no voy a poder vender. Entonces ese personal, esa persona que se encarga de realizar la negociación dice, bueno, necesitamos hacer algo rápidamente. Voy a hacer la negociación ahora con un personal ecuatoriano para vender mi jugo ahora en Ecuador y no en Venezuela. Con una centralización del poder, esa persona no podría tomar esa decisión.
Esa decisión tendría que consultarse primero por diferentes niveles de la empresa, dependiendo obviamente de la burocracia que exista dentro de esa empresa, por un nivel directivo, gerencial, que establezca si es posible o no vender ahora mis productos a Ecuador o no, si preferimos esperar a ver qué pasa con el mercado venezolano, o si nos quedamos con los productos para nosotros o demás. ¿Qué puede pasar? Que el mercado ecuatoriano, por ejemplo, podría ser una gran oportunidad para vender mis jugos, ¿sí? Pero a fin de cuentas, cuando decidieron tomar la decisión en una organización centralizada, dijeron, sí, 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 muy bien, tratemos de vender los jugos en Ecuador, pues cuando yo vaya a negociar con el mercado ecuatoriano o con un cliente ecuatoriano, resulta que él ya firmó contrato con mi competidor, por ejemplo. Ahora bien, en una mala situación para una organización horizontal podría ser, por ejemplo, em, que yo realice ese ejercicio de la misma manera de venderle al mercado ecuatoriano, pero resulta que ellos me van a comprar mis productos a base del precio del dólar, digamos, imaginémoslo. No, claro que siempre la exportación es muy buena cuando el dólar sube, ¿no? Pero imaginémonos entonces que esa negociación se lleva en que ellos me van a comprar mis productos bajo la moneda del dólar y en ese momento en que yo realizo la negociación, pues el dólar está alto y posteriormente se sabe que el dólar va a caer. Por lo tanto, voy a terminar vendiendo mis productos mucho más bajos de lo que lo quería vender. Entonces, estos son los elementos que en muchas ocasiones llevan a que algunas organizaciones busquen centralizar su toma de decisiones, su poder y no permitan el desarrollo de este tipo de estructuras horizontales. Pero de cierta manera estas estructuras horizontales, perdón, permiten ser mucho más flexibles, permiten dar respuesta por lo menos más rápida. No todas las ocasiones es la respuesta posiblemente más oportuna, pero sí dar una respuesta mucho más rápida a los cambios, a las mutaciones y a las modificaciones que se presentan en el entorno de las empresas. Por último, vamos a encontrar las estructuras matriciales. Las estructuras matriciales de igual forma las podemos identificar en algunas de las organizaciones mucho más modernas. Y también responde a esta evolución de mercados que han tenido las empresas a nivel mundial. Comúnmente las organizaciones entonces desarrollan su actividad funcional, desarrollan su actividad tradicional por la cual ejecutan sus actividades e identifican otras oportunidades de negocio, otras oportunidades dentro del mercado, como lo pueden ser desarrollar otro producto, hacer un producto complementario, prestar un servicio complementario al producto que yo ofrezco, ¿sí? Con el objetivo, obviamente, de optimizar sus resultados. Pero para adentrarse en este tipo de aventuras, en este tipo de ejercicios, comúnmente las empresas lo que hacen es previamente realizar o ejecutar proyectos, ¿sí? No siempre las empresas lo que se van a dedicar es, digamos, como se dice popularmente, lanzarse de cabeza a realizar algo, ¿no? No es que, por ejemplo, hoy Bavaria, que se dedica a hacer cerveza, y dice, no, venga, de pronto a nosotros nos iría bien haciendo o vendiendo leche, cambiemos absolutamente toda nuestra producción a vender leche. No, ellos van a hacer una ejecución de un proyecto o van a establecer un proyecto para validar, para probar a ver cómo les va. Hay muchos casos de éxito y de fracaso puntualmente con Bavaria con este tipo de proyectos. Más adelante voy a mencionar algunos ejemplos. Pero estas estructuras matriciales entonces ¿a qué llevan? A que la empresa tenga una estructura normal, tradicional, como las tres que hemos mencionado anteriormente, pero adicional a eso, establezca la elaboración o la ejecución de proyectos reiterativamente, ¿sí? Que a medida que pasa el tiempo y que identifica dentro del mercado una oportunidad, diga, vamos a ejecutar o vamos a llevar a cabo un proyecto que nos permita ver a ver cómo nos va vendiendo o elaborando este producto. Y eso significa que la organización va a requerir tecnología, esfuerzo, dinero y capital humano. Y si yo soy Bavaria y por ejemplo quiero realizar una cerveza de zanahoria, pues yo no me voy a poner a contratar a, no voy a poner, perdón, a comprar material nuevo, no voy a querer entonces comprar maquinaria nueva, ¿sí? No voy a capacitar a personal nuevo, ¿sí? Sino que voy a hacer uso de lo que yo ya cuento, de lo que yo ya conozco, de la infraestructura que yo tengo actualmente para desarrollar esas actividades. Por lo tanto, doy uso del personal interno que yo tengo actualmente. Y eso significa en algunas ocasiones que el personal interno
en algunas ocasiones, en algunos momentos, tenga dos jefes. Tenga el jefe tradicional que hace parte de sus actividades cotidianas y tenga por allá otro jefe que hace parte del proyecto en particular que se está ejecutando en algún momento específico de la organización. Sumamente fundamental que se haga este ejercicio así, sí, porque imagínense que una organización decidiera ejecutar un proyecto, por ejemplo ese de la cerveza de zanahoria, y entonces le tocará decir, no, nos toca contratar a un jefe técnico, un jefe de operaciones, a tantos operarios y demás para que ejecuten esta actividad. Y con esa ejecución de actividades, pues no, esos jefes de operarios y personal técnico va a necesitar por ahí unos 2, 3 meses de entrenamiento para adaptarse, van a necesitar tanto tiempo para tratar de alcanzar los resultados medianamente que nosotros esperamos y demás. No, esto no puede ser así, sino que se debe utilizar el mecanismo, los medios que actualmente cuenta la organización para acelerar ese proceso de alcanzar resultados. Ejemplos que les quería mencionar puntualmente de éxitos y fracasos con Bavaria. No sé si alguno de ustedes se acuerden que Bavaria sacó en algún momento un producto que se llamaba, creo que Maltiz, era como una gaseosa. Duró como 2 semanas. Creo que duró más la novela Valentino el Argentino en televisión que el producto Maltiz dentro del mercado. Y casos de éxito, sí se han presentado varios. Las cervezas Club Colombia es resultado de esos casos de éxito y de esos proyectos a corto plazo que en su momento se han planteado, ¿no? Por ejemplo, quienes recuerdan, Club Colombia era únicamente la cerveza dorada, esa era la única que se vendía dentro del mercado colombiano. Y en algún momento decidieron aumentar, modificar el proceso productivo y crear la Club Colombia Roja. La vendieron en inicio solamente creo que en los diciembre, a ver cómo les iba, y tuvo un impacto muy bueno dentro del mercado y la mantuvieron para siempre, ¿no? Lo mismo pasó con la Club Colombia Negra. En un inicio solamente era por 1 mes, 2 meses, en el diciembre, a ver cómo les iba, y les fue muy bien. Entonces, estos son los tipos de aventuras y estructuras matriciales que permiten desarrollar proyectos y encontrar nuevas oportunidades de negocio o nuevos productos que se pueden ofrecer dentro de los mercados. Quiero verificar por un momento si todavía estoy compartiendo pantalla. Me quedaba por saludar en este momento a Karen. Creo que Karen era la única que no había saludado. Ya en breve estoy por explicar unas últimas temáticas y entonces damos espacio a las inquietudes que ustedes tengan sobre el desarrollo de la sesión sincrónica. Bueno, otros elementos que deberíamos tratar hoy son las funciones organizacionales. Recordemos que una de las finalidades de la estructura organizacional es el establecer las actividades o los papeles que tienen cada funcionario, cada equipo de trabajo dentro de la compañía. Es decir, establecer las funciones que deben desarrollar esos miembros dentro de la empresa para articular de manera adecuada cómo hacer ese flujo de actividades y cómo ese orden lógico de actividades me va a permitir a mí que yo pueda conseguir ese resultado final y ese objetivo final que se busca con el desarrollo de actividades. Esas actividades entonces que se describen dentro de la estructura organizacional son los procesos empresariales, ¿no? Procesos empresariales que son un conjunto de actividades que tienen una secuencia lógica, son un conjunto de actividades que permiten transformar elementos de entrada, insumos, recursos que ofrece la organización, que a partir de unas actividades de valor, que a partir de unos esfuerzos que se realizan en diferentes áreas o por diferentes personales humanos, se agrega un valor a ese producto, se consigue una salida que es un producto final, el cual puede ser entregado a un cliente final o puede ser entregado a un cliente interno de la compañía. ¿Qué son los clientes internos? Pues son esas otras áreas de trabajo que obedecen a otras funciones dentro de la compañía, que básicamente ese producto que yo les entrego será el insumo para que ellos desarrollen o ejecuten otro conjunto de actividades y así darle mayor valor agregado a eso que se le va a entregar finalmente a los clientes. ¿Qué es importante entonces cuando nosotros o por qué relacionamos esto de proceso empresarial dentro de lo que es la estructura organizacional? Cuando se planee la estructura de la organización, cuando se diseñe lo que es ese ejercicio de estructuración de la empresa en la cual vamos a nosotros a establecer cuál es la relación que puede llegar a existir entre diferentes áreas de trabajo, pues debemos tener en cuenta que
requieren algunos procesos organizacionales un flujo adecuado de actividades, un flujo adecuado de información que les permita entonces desarrollar armoniosamente actividades y que evite una posible demora o que evite posiblemente la aparición de accidentes o errores. Es como mencionar que, por ejemplo, si yo tengo una planta productiva y tengo un área de recepción de la materia prima en una esquina y en la esquina totalmente opuesta tengo la parte donde se inicia el proceso productivo. Imagínense lo que se demoraría el ejercicio de llevar ese punto hasta el otro punto de la materia prima para que se pueda empezar a ejecutar la actividad. Esto no solamente se puede imaginar con lo que es el ejercicio de producción de una empresa, sino en términos generales, ¿sí? Cómo se articulan no solamente las actividades físicas de la empresa, sino cómo también se articulan las actividades administrativas, de pensamiento, ¿sí? Que tiene la organización y que permite que la organización constantemente esté ejecutando sus acciones. Bien, ahora por último, hay un elemento y un concepto fundamental en lo que es el desarrollo de las estructuras organizacionales que de igual manera se plasma en lo que es el comportamiento de las personas dentro de las empresas y que hace parte también de las actividades que ustedes deben desarrollar y presentar en este curso. Es el concepto de cultura organizacional. La cultura organizacional es un elemento inherente a todo tipo de organización. Si bien no es un elemento que se encuentre escrito, no es una norma, una política, no es un documento que se encuentre dentro de la compañía, sí es algo que caracteriza a cada una de las organizaciones, es como una huella dactilar de la empresa porque muestra o refleja la realidad de la organización. La cultura organizacional no la define la dirección de la empresa, no la define nadie, sino que de cierta manera es algo que se va construyendo a medida que va pasando el tiempo y que determina cómo es el comportamiento normal, cómo es el comportamiento aceptado dentro de un individuo, por parte de un individuo, perdón, dentro de la organización. ¿Cómo identificamos nosotros esto? La cultura organizacional es algo que cuando nosotros, por ejemplo, llegamos nuevos a una empresa, lo primero que nosotros tratamos de identificar es, por ejemplo, cuál es la forma en que visten nuestros compañeros, ¿sí? A ver si de pronto tengo que utilizar corbata o tengo que venir bien vestido o si de pronto es aceptado que yo venga, bueno, con camisa pero sin corbata o puedo venir en jean. ¿Sí? Son esos elementos que uno empieza a identificar, a tratar de ver qué tipo de vocabulario normalmente se utiliza, qué comportamiento es bien visto y aceptado, ¿sí? Qué horarios, por ejemplo, utilizan los compañeros para salir a almorzar, si cumplen a rajatabla ese tiempo de una hora de almuerzo, si pues se demoran de pronto un poquitico más, ¿sí? Son ese tipo de aspectos que definen el normal o el aceptado comportamiento que tiene un individuo dentro de la empresa. Como se les menciono, no es definido por la parte directiva de la organización, pero sí eh, las organizaciones buscan mutar, buscan tratar de dominar esto que denominamos cultura organizacional. ¿Cómo lo pueden dominar o lo pueden mutar? A partir del liderazgo, a partir de dominar a diferentes líderes naturales que pueden encontrarse dentro de las empresas. El líder o los líderes naturales de las empresas pueden llegar a mutar, pueden cambiar el compromiso que tengan las personas a quienes o sobre quienes tienen influencia. ¿Qué tipos de culturas podemos encontrar normalmente dentro de un entorno organizacional? La cultura del poder, que se dirige y controla por personas clave desde un centro de poder ejecutivo, la cultura de los roles, que se sustenta en una clara y detallada descripción de las responsabilidades de cada puesto de acción, la cultura de las tareas, que se apoya en proyectos de la organización y busca la obtención de resultados en tiempos concretos, y la cultura de las personas, que está basada en los integrantes de la organización y que puntualmente es la que les acabo de describir con anterioridad. Bien, mis estimados estudiosos, creo que he cumplido, de pronto me pasé un poquito más de lo que inicialmente mencioné, que iba a ser el tiempo en el cual me iba a tardar yo para realizar la exposición de las temáticas que deberíamos trabajar. Quiero darle entonces ahora a ustedes el espacio a Karen, a Laura, a Olga y a Oscar. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, creo que ninguno tiene micrófono por lo que me muestra la plataforma, entonces que plasmen sus comentarios, sus inquietudes por medio del
chat de esta plataforma. Bien, comentas que la cultura organizacional debería tomarse muy en serio, pues pueden conllevar a que muchas veces los líderes no sean positivos, ¿sí? Y ocasionen que los procesos paren. Sí, como lo mencionaba en la siguiente sesión sincrónica, más adelante nosotros vamos a hablar sobre la cultura organizacional puntualmente, sobre el liderazgo, porque como lo mencionas, el líder en muchas ocasiones puede llevar a que la organización vea afectadas sus resultados, ¿no? A que se detengan sus actividades o que los niveles productivos no sean tan altos como lo que espera la dirección de la empresa. Comúnmente entonces la parte administrativa siempre busca tratar de dominar a estos líderes para hacer que de cierta manera se pueda llegar a mutar ese compromiso que tienen los individuos, que tienen las personas y llegar obviamente a optimizar esos resultados que se alcanzan dentro de la organización. Para eso existen algunas disciplinas como lo es el comportamiento organizacional, que es una disciplina que busca estudiar el comportamiento de las personas dentro de las empresas y tiene también algunas disciplinas auxiliares como lo es la sociología, la psicología social y también la antropología que de cierta manera pues nos permite entonces diseñar, estructurar esas estrategias que van a permitir tratar de mutar el comportamiento que tienen las personas dentro de la empresa. Bien, me gustaría saber si alguien más tiene un comentario o dudas sobre lo que vamos a realizar más adelante en el curso. Bien, me comentas Karen, cuando se centraliza el poder en una sola persona, no se da vía libre a los profesionales contratados. Termina la empresa controlando secretarias con profesión, contratando secretarias con profesión y todo tema queda nulo. Sí, digamos que como lo comenté durante la sesión, yo también soy de los que prefiero tal vez las estructuras horizontales, las organizaciones que dan empoderamiento a los trabajadores, que les permiten tomar decisiones y permiten que los flujos de procesos de actividades sean mucho más fluidos y mucho más rápidos. Pero pues por los conocimientos, por los estudios de caso que he conocido, por experiencias también que he encontrado en el entorno, pues me he dado cuenta que muchas veces ese temor se presenta es por posiblemente la capacidad que tengan algunas personas de tomar este tipo de decisiones y en muchas ocasiones porque se llega a concebir a que únicamente la dirección de la compañía es la que es capaz de tener una visión general de la empresa, ¿sí? Que en muchas ocasiones
el personal que hace parte de diferentes áreas tiene una visión sesgada de lo que es el funcionamiento de la organización y siempre va a tener o va a propender por tomar decisiones que beneficien a su parte de la empresa, pero que básicamente pueda llegar a afectar a otros apartados de la organización. Sí, las organizaciones familiares son organizaciones muy tradicionales, ¿no? Donde siempre se va a ejecutar, se va a realizar, son las actividades que con anterioridad siempre se han llevado a cabo, que se niegan a cambiar, son empresas muy rígidas y empresas que básicamente están totalmente negadas a lo que son, como tú también lo dices allí, las nuevas ideas de cambio. Son organizaciones que buscarían siempre permanecer de forma similar, sino sin tener ningún tipo de mutación ni cambios y sin tener ningún tipo obviamente de afectación que les pueda producir. Generalmente cuando ese tipo de negación al cambio se presenta, pues son organizaciones que serán propensas a eliminar o a desaparecer dentro del mercado porque constantemente el mercado está cambiando, está exigiendo nuevas cosas, está exigiendo nuevos retos para las empresas y una organización que no esté dispuesta a cambiar ni a cumplir con esas nuevas exigencias, pues es una organización que está en pro de desaparecer. Bien, mis estimados estudiosos, les quiero preguntar, ¿tienen alguna duda, alguna inquietud en particular o podemos dar por finalizada esta sesión sincrónica del día de hoy? Vale, bueno, les agradezco a todos ustedes, a Karen, a Laura, a Olga y a Oscar por participar de la sesión sincrónica. Nuevamente les invito a verificar el plan de formación, a participar en las actividades que se deben entregar en tiempos oportunos, no esperar hasta última hora para realizar su entrega. Tengan en cuenta que si no entregan a las, como máximo a las 8 de la mañana del día lunes, yo no estoy en la posibilidad, a menos de que ustedes cuenten con una excusa médica, de habilitarles más tiempo. Entonces la invitación es a todavía tenemos el tiempo suficiente, tenemos 4 días para realizar la presentación de esa entrega. Por favor, desde ya verifíquenla si todavía no lo han hecho, si tienen alguna duda, escríbanme, yo con gusto estaré apoyándolos en todo lo que pueda. Muchas gracias a ustedes por la participación y entonces hasta la siguiente oportunidad. Una feliz tarde para todos.